Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy contamos con la presencia, con un invitado de lujo. Se trata nada más y nada menos que el historiador mexicano Martín Ríos Saloma, quien es ya segunda oportunidad que lo tenemos en nuestro canal de YouTube Venezuela Provincial, que es todo un honor. Y él es investigador titular y profesor del curso de Historia de Europa en la Edad Media, también de licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, profesor del Seminario de Historia y Literatura en la Edad Media, posgrado en Historia también, y todo esto es en la UNAM, que es la Universidad de México, ¿no? Recientemente fue uno de los invitados que intervinieron en el documental España, la primera globalización, y bueno, con él vamos a tener el honor de conversar sobre los conquistadores indígenas, ¿no? Y la alianza de Nueva España. Así que sin más, bienvenido una vez más a Venezuela Provincial, don Martín. Al contrario, Emilio, muchas gracias a ti por la invitación y al canal Venezuela Provincial y por supuesto a todas las personas que a lo largo de las próximas semanas se irán conectando para ver este video. Siempre es un gusto conversar con el público. Muchas gracias, don Martín. Y bueno, hay que decir que la visión tradicional de la conquista de América suele ser la de los soldados españoles contra los indígenas, ¿no? En este continente. Pero esa visión es totalmente errada, porque la conquista, como dice un dicho muy popular en Hispanoamérica, fue hecha prácticamente por los indígenas, ¿no? Y las independencias por los españoles, cosas de la vida, ¿no? Y un gran ejemplo de la conquista indígena es la conquista de México. El ejército de combatientes que provocó la caída de Tecnotitlan el 13 de agosto de 1521 estaba prácticamente integrado por un 99% de indígenas y menos del 1% de españoles. A los españoles se le unieron pueblos como el Tlaxcala, Zempoala, Texcoco, Chalco, etcétera, ¿no? Y bueno, a partir de la captura de México Tenochtitlan, la empresa hispana en América se extendería hacia una enorme expansión por Norte, Centro y Suramérica en las décadas siguientes. Así que, ¿qué nos tiene que contar sobre este proceso de conquista la Nueva España en México? Mm. Bueno, muchas gracias, Emilio. Lo primero que ciertamente es un tema muy complejo que ha sido estudiado desde hace mucho tiempo por colegas como Michelle Odjick, Laura Matthews, Federico Navarrete, más recientemente por Raquel Huereca, colegas a quienes remito, sus trabajos están circulando por los medios académicos, en revistas, sus libros han sido publicados y pueden acceder a ellos directamente. De tal suerte que en un ejercicio de honestidad intelectual tengo que decir que voy a ocupar fundamentalmente los trabajos de estos colegas, porque en buena medida para conocer la perspectiva indígena de la conquista, pues es necesario conocer las lenguas originarias en las que fueron redactadas esas fuentes. En el caso de México, del altiplano central, pues particularmente la lengua náhuatl y otras, y por lo tanto, bueno, pues hay muchos años de estudio detrás para acercarse a esas otras fuentes. Lo segundo, que efectivamente esta visión sobre los indígenas conquistadores no solo no es nueva, sino que además obedece a la necesidad de complejizar ese proceso de conquista y como bien decía nuestro conductor, ir eliminando versiones o visiones de la historia simplistas y maniqueas. Y no tiene nada que ver con la carta del presidente López Obrador ni con la conmemoración del centenario. Estos estudios llevan por lo menos unos 15, 20 años que han comenzado a desarrollarse. Y lo tercero, que tampoco es nada original, estos fenómenos han ocurrido muchas veces a lo largo de la historia en distintas regiones de nuestro planeta y el ejemplo más cercano para nuestro auditorio quizás sea el caso de la península ibérica, donde efectivamente pues los habitantes originarios se aliaron con los musulmanes
que que cruzaron el estrecho de Gibraltar con la idea de conquistar la península ibérica. Y por lo tanto, pues los habitantes de la población resistieron en algunos casos, en otros formaron alianzas, en otros apoyaron el ejército y finalmente acabaron contrayendo vínculos matrimoniales como una forma de permanecer en el poder. Y como ese ejemplo, pues tendremos muchísimos en la historia, de tal suerte que tampoco hay que admirarse ni sorprenderse. En el fondo son lógicas humanas, antropológicas, históricas, muy socorridas. Quisiera apuntar a partir de estos tres elementos que lo que ocurría en el actual territorio mexicano, pues es que estaba conformado por distintos señoríos, uno de los cuales, el más importante sin duda, era el señorío mexica que dominaba a una buena parte de esos pobladores en alianza con otras ciudades como eran Texcoco y Tacuba. Sin embargo, en el oriente del actual territorio mexicano existían otros señoríos como el de Tlaxcala, como el de Zempoala, como el de Huejotzingo, que no aceptaban necesariamente de buena cuenta el dominio de la Triple Alianza. Y por lo tanto, se había establecido una guerra, podríamos decir, de larga duración entre la alianza que formaban México Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco contra la alianza oriental formada por Huejotzingo, Tlaxcala y Zempoala. De tal manera que lo que ocurrió en términos históricos, y ahora que hemos hecho esta revisión con motivo del quinto centenario, pues es que cuando el grupo encabezado por Hernán Cortés llegó a las costas de Veracruz, lo que encontró fue precisamente esto, una lucha entre dos grandes alianzas militares que no tenían el poder suficiente para imponerse una sobre otra. De tal suerte que desde una lectura podría decirse que efectivamente Hernán Cortés explotó estas divisiones y esta lucha para conformar un ejército en contra de un enemigo común. Hoy sabemos también desde la perspectiva indígena y gracias a esa lectura de las fuentes que también los indígenas utilizaron a Hernán Cortés como un detonante para alterar el equilibrio de fuerzas. Efectivamente, pues la caballería, las armas de fuego y bueno, pues la violencia sobre todo que desempeñó el ejército cortesiano, pues fueron elementos importantes para buscar con ellos una alianza. Y fue así que se fueron tejiendo las alianzas. También hay que subrayar el importantísimo papel de doña Marina Malitzin, quien como traductora lingüística, pero también como traductora cultural, fue la que ayudó a que los distintos grupos indígenas e hispano pues pudieran conformar esta alianza. Hernán Cortés ignoró de manera, ¿cómo decirlo?, intencionada la participación de Marina, la menciona muy pocas veces en las cartas de relación, pero sabemos por otros autores, como el propio Bernal Díaz del Castillo, y sobre todo por las fuentes indígenas, que doña Marina tuvo un papel central, porque si alguien conocía el territorio, sabía con quién se podía formar alianzas, pues era ella, y en los distintos códices la vemos siempre encabezando a los ejércitos, incluso en muchos casos con un tamaño mayor que el del propio Cortés. Es decir, los grupos indígenas reconocían que ella era un poco la auténtica lideresa y que Cortés hablaba por la voz de doña Marina. De tal manera que el papel de Malitzin es central. A ese papel se añadirá el de las mujeres de Tlaxcala, ¿no? Las hijas de los caciques de Tlaxcala que contrajeron matrimonio con los españoles, también un hecho antropológico muy conocido, como ocurrió en la península ibérica, insistimos, en tiempos de la conquista musulmana, y a partir de esos matrimonios, pues se van a forjar y a materializar las alianzas políticas y militares. De tal suerte que efectivamente a lo largo del año 1520, la segunda mitad, y 1521, pues este ejército indohispano irá sumando fuerzas a su propio ejército, irá ganando voluntades, a veces a través de la negociación pacífica, a veces también a través de la imposición, ¿no?, del status quo por medio de la violencia, hasta que ese ejército que sitió México Tenochtitlan en mayo de 1521, pues estaría conformado, como bien señala don Emilio Acosta, pues por unos 950 soldados castellanos de los distintos
de las distintas armas, ¿no? Como se decía entonces, ballesteros, escopeteros, caballería, y los otros entre 60,000 y 120,000, porque nunca nos pondremos de Mm, acuerdo de saber sí, cuántos sí, soldados hasta indígenas habría. 200.000 se llega a decir, ¿no? Sí, no, no lo sabemos, en todo caso, más de 50,000, en eso sí las fuentes son unánimes y parece que la capacidad de reclutamiento pues podía generar ese número, ¿no? En todo caso, en una proporción de un soldado castellano por 100 soldados indígenas o incluso 200, según los números más aventurados de Matthew Restal, serían los que sitiarían México Tenochtitlan. Naturalmente, los capitanes indígenas son los que conocen los caminos, los que conocen las formas de abastecimiento de los ejércitos, los que orientan a Cortés sobre por dónde ir, por dónde no, cómo tomar la ciudad. Si bien también es cierto que se impuso una lógica de guerra medieval, pues bueno, los capitanes indígenas tienen un papel destacadísimo en el sitio de la ciudad y los macehuales, es decir, los indios del común, tendrán un papel importantísimo abasteciendo a ese ejército. Sabemos que las mujeres están recluidas en Tacuba haciendo tortillas, reparan las calzadas, los puentes, son utilizados como la primera línea de carga y bueno, son obviamente los primeros en morir, ¿no? Sí, sí, y como bien dices, pues ahí inició la conquista de México Tenochtitlan, pues fue esa alianza indígena. Cuando la Ciudad de México cayó el 13 de agosto de 1521, los indígenas van a permanecer en los alrededores de la ciudad. Muchos, por supuesto, van a volver a sus pueblos y lo que todo el mundo esperaba era que efectivamente la Alianza Oriental, encabezada por Tlaxcala, pues se hiciera con el control militar. Darle las gracias a Cortés, seguramente darle algún reconocimiento económico y bueno, con lo que no contaban era con la transformación de ese contexto en el cual Cortés, como bien sabemos, en nombre del rey y de una maquinaria imperial, pues logra hacerse con el control de la situación e imponer las condiciones de la corona y finalmente hacerse con el poder político. No lo hizo de manera autónoma, contó obviamente con la participación de Tlaxcala y la negociación de Tlaxcala, y por ello Tlaxcala fue una ciudad que fue reconocida desde el principio tanto por Carlos I como por el propio Cortés como una fuerza indispensable para la conquista, a tal punto que les fueron otorgados pues, una serie de títulos, de tierras, de privilegios. Hoy en día Tlaxcala conforma el estado más pequeño de la República Mexicana como herencia de ese reconocimiento territorial. Cuando los indígenas vieron sometido, o disminuido, mejor dicho, su capacidad de acción, su poder, fueron a reclamar al rey a través de los distintos mecanismos establecidos por la corona. Incluso sabemos de delegaciones tlaxcaltecas que llegaron a Madrid a exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con la corona, por cuanto pues habían participado en la conquista y se sentían tan conquistadores como los hispanos, ¿no? Durante muchos años la historiografía, particularmente la mexicana, incidió en la superioridad tecnológica por parte de las huestes españolas como un motivo de explicación de la derrota indígena, pero bueno, pues hoy sabemos ciertamente que las hubo, los 13 bergantines que dominaron la laguna fueron importantísimos, pero que realmente fue el gran número de combatientes indígenas el factor determinante en la conquista de México Tenochtitlan, ¿no? Y eso no es ni bueno ni malo, ni puede leerse evidentemente en términos de traición nacional, ni mucho menos, pues es una lectura muy del siglo XIX, sino pues en el juego de alianzas propio de la época. Así que, bueno, en resumidas cuentas, esa es la enorme participación de los grupos indígenas en la conquista. Otra pregunta que es importante analizarla es que muchos historiadores, inclusive gente del común, dicen que los indígenas pues cayeron en como un estilo de trampa, ¿no? Como si fueran algo tontos, porque después los españoles sometieron a los indígenas, pero esto es totalmente falso. Tanto los pueblos como los nahuas, los tlacaltecas o los de texcoconanos, no sé cómo se dice, los de Texcoco, entre muchos otros, pues buscaron obtener unas mejores condiciones de vida al negociar con los españoles. Lo consiguieron y lo consiguieron porque los apoyaron durante los 300 años que duró la monarquía hispánica. Inclusive los tlaxcaltecas
disfrutaron de privilegios, quedaron exentos de pago de impuestos, se les otorgó hidalguía, tener un escudo real, otros privilegios como conformar un cabildo indígena, a la par del cabildo español, hay que tomarlo eso en cuenta, y además también el derecho de usar el don en su nombre, inclusive Machatzin Moctezuma, cuando recibió a Cortés, también hizo una alianza con él, y Cortés le dio el título de capitán a este señor indígena, ¿no? El cacique de Tepaexi, y el sistema legal español tiene títulos para conquistar, ¿no? O sea, siguió en la conquista de los territorios del actual México. Hay que decir que esto no es así, los indígenas no fueron tontos, ¿no? No, ciertamente no. Más bien tenemos que comprender que se enfrentaban a una situación inédita unos y otros, al desconocimiento de estas personas que eran tan distintas en lo físico, ¿no? En sus Uh -huh. rasgos faciales. Bueno, las crónicas indígenas son unánimes en que olían horrible, ¿no? No se bañarían, seguramente olerían, pues imagínense, a 3 meses de viaje. Es decir, ¿no? O sea, hay una unanimidad por parte de las fuentes en decir quiénes son estas personas y sobre todo hay una intención por incorporarlas a su propio mundo a través de sus propios referentes culturales. Entonces, decir que eran tontos, pues es por lo menos no ser científico, ¿no? Y no conocer pues, cómo funcionan los mecanismos de la historia. Claro que esa versión de la ingenuidad indígena pues responde también a una necesidad de la propia historiografía mexicana de explicar por qué pues unas culturas altamente civilizadas pues fueron sometidas tan rápidamente en un periodo de apenas 2 años, obviando efectivamente que estos grupos indígenas son capaces también de negociar en términos políticos. Desde una perspectiva histórica, a mí lo que me parece más interesante es cómo a pesar de las diferencias lingüísticas y a pesar de las diferencias culturales y entre los sistemas políticos, a través de esa traducción cultural que hizo doña Marina y en la que evidentemente participaron otros muchos actores, fueron capaces de ponerse de acuerdo y entender que una alianza política, militar, sancionada a través de los matrimonios, era efectiva en ambos códigos culturales. Y por lo tanto, unir fuerzas para derrotar a un enemigo común, en este caso la Ciudad de México, Tenochtitlan. Yo recomendaría al público que nos está escuchando que se acercara a la página Noticonquista, noticonquista.unam.mx, donde a lo largo de 2 años diversos colegas de México, de otros países, escribimos sobre estos complejos procesos de interacción y en particular recomiendo el texto de mi colega Guilhem Olivier, que habla efectivamente sobre ese episodio según el cual los españoles fueron tenidos como dioses, ¿no? Es un pasaje que se conoce muy bien, también a través de la edición de algunas fuentes hechas por don Miguel León Portilla. Y entonces Guilhem Olivier explica muy bien que el término teotl, que se tradujo en castellano como Dios, se refiere más bien a ese ser que es distinto a lo conocido, que tiene una naturaleza extraña, pero extraña por cuanto exógena, de tal suerte que no es necesariamente que fuesen considerados como dioses como los concibía a la tradición mediterránea. En esa misma lógica, Federico Navarrete pues, ha insistido en que entre los regalos que se les ofrecen a los castellanos, uno de ellos son los atavíos del propio Quetzalcóatl, que sabemos que tiene más oro. Uh Y -huh. Cortés, atraído por el oro, el traje que toma de los distintos dioses, pues es el de Quetzalcóatl y parece que en un primer momento, pues sí, los indígenas, bueno, parecería que piensan que puede ser quizás ese señor Quetzalcóatl que se había ido y que vuelve. Eso les duró 2 días. Al tercero se dieron cuenta que efectivamente eran personas que se enfermaban, que se morían, que tenían necesidades alimenticias. Ellos mismos, es decir, los propios indígenas les alimentaron y por lo tanto muy rápidamente quedó desechada la idea de que eran dioses, ¿no? Entonces tampoco podemos quedarnos con esa interpretación simplista de una ingenuidad por parte de los grupos indígenas. Es más bien la respuesta que ofrecieron, las múltiples respuestas que se ofrecen ante un grupo exógeno. Pongo un ejemplo muy tonto. Es Uh como -huh. si esta noche llegaran los marcianos, ¿no? A la Tierra.
gente que no conocemos, o bueno, seres que no conocemos, que son exógenos y que no sabemos cómo interactuar con ellos. Claro, parece de ciencia ficción, bueno, pues eso fue lo mismo que ocurrió en el siglo XVI, ¿no? ¿Quiénes son estos seres? ¿Cómo los integramos? ¿Son como nosotros? ¿No lo son? ¿Por qué no comen como nosotros? ¿Por qué no hablan como nosotros que hablamos la lengua, ¿no? La lengua de la civilización, si era una lengua incomprensible, completamente barbárica, además huelen horrible, no insisto en el olor porque es uno de de los puntos importantes. Y bueno, como poco a poco comienzan a interactuar con ellos hasta concebirlos como iguales y por lo tanto como aliados. Por lo tanto, el reconocimiento por parte de Cortés y de la monarquía pues era imprescindible para mantener el orden, tanto durante el proceso de conquista como ya en la articulación del orden novohispano. Y sí, ciertamente, por eso la monarquía les otorgó, como bien dices, título de nobleza, les reconoció a los nobles indígenas su cacicazgo, les reconoció, por supuesto, su dominio sobre los indios, hubo cabildos indígenas, derecho al acceso a la justicia del rey en su propia lengua, que eso fue muy importante, ¿no? Reconocer la pluralidad de lenguas que había en el territorio mesoamericano. Y tampoco debemos entenderlo como una dádiva generosa y gentil de la monarquía, como bien has mencionado, o sea, no es porque el rey fuera buena onda, no, es porque la monarquía cuenta con los sistemas jurídicos administrativos desarrollados a lo largo de muchos años para poder articular un Estado funcional, pero también porque entiende que la única forma de garantizar el orden posterior a la conquista es apoyándose en esos dirigentes indígenas, que está muy entrado el siglo XVII, van a conservar esos privilegios y van a escribir también sus propias historias. Así es, don Martín. Para conocer un poco también más la versión de la conquista hecha por los indígenas, es importante resaltar los lienzos, ¿no? El famoso lienzo de Ujú. Tlaxcala, también el lienzo de Analco en Oaxaca. O sea, hay una cantidad de lienzos indígenas que explican muy bien la versión más acabada, compleja y sistemática de la historia de la conquista por parte de estos pueblos aborígenes. ¿Qué nos tiene que contar sobre los lienzos famosos en la Nueva España? Efectivamente, son fuentes fundamentales para el conocimiento de estos años. La mayoría de ellos fueron realizados en los años posteriores a la conquista como una forma de reivindicar esa participación en el proceso militar. Son textos además que condensan muy bien la fusión de dos tradiciones culturales, la mediterránea a través de la escritura latina, la indígena a través de la elaboración de esos pictogramas, pinturas les llamaban, ¿no? En el siglo XVI, y que muestran perfectamente un orden simbólico, ¿no? Del espacio, del tiempo, de la historia que se va articulando con la tradición mediterránea. El caso del lienzo de Tlaxcala, pues es particularmente interesante porque es uno de los documentos más completos y complejos que tenemos. Le pueden encontrar digitalizado, ha sido digitalizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que conserva una copia ya tardía, pero bueno, elaborada a partir del original, donde se muestra perfectamente en la parte superior de la página principal el escudo imperial, en el centro el escudo de Tlaxcala y en la parte de abajo la cruz. Y Federico Navarrete pues ha insistido en la lógica la doble lógica que tiene esta primera estampa, ¿no? Desde una perspectiva hispánica, podría pensarse que el poder más importante es el del rey y por eso el escudo imperial está en la parte de arriba. Pero también es verdad que en la perspectiva indígena el lugar más importante es el centro y por eso el glifo que identifica a Tlaxcala pues está en el centro, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo las dos lógicas simbólicas se pueden articular perfectamente y cada uno pretende reivindicar esa posición de poder. En el caso del lienzo de Tlaxcala, además se narran en distintos fragmentos las múltiples conquistas en las que participaron los tlaxcaltecas, no únicamente en la de México Tenochtitlan, sino en las de otras ciudades lejanas ya a la Ciudad de México, por ejemplo, en la región de Guatemala y donde vemos actuar también a Hernán Cortés. Y junto con el lienzo de Tlaxcala, pues la verdad es que ahora mismo no tengo el dato de cuántos lienzos
tenemos y han sobrevivido y que están custodiados tanto en México como en las grandes bibliotecas del mundo, en París, en Estados Unidos, en Madrid, pero bueno, son por lo menos una decena. Lamento no tener el dato preciso, pero estas fuentes muestran, ¿no? Esa participación tan activa de los indígenas en la guerra, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, ¿no? Que están en la retaguardia, hacen tortillas, muchas de ellas enarbolan armas y bueno, son también actrices importantísimas de este proceso. Luego ocurre es que durante muchas décadas no fueron tomadas en cuenta por los historiadores, ¿no? Que se centraron en el estudio de las fuentes hispanas. No por malas personas, sino porque implica también la necesidad de aprender esas lenguas indígenas para poder hacer una traducción científica de lo que está escrito en lengua náhuatl o bien de aquello que está representado a través de los pictogramas y de las distintas imágenes. Entonces, solo ahora que pues, nuestro conocimiento avanzado ha sido posible también irlos decodificando y descifrando. Pero ciertamente para tener una idea más completa de lo que ocurrió en esos años, pues habrá que contrastar las dos fuentes, ¿no? Las fuentes escritas hispanas y las fuentes indígenas iconográficas. Sí, son relativamente muy importantes porque ahí muestra lo orgulloso que se sentían estos pueblos indígenas al entrar junto a la monarquía hispánica, haciendo toda esta expansión de conquista. Y ahorita vamos a hablar de esta gran expansión que se dio después de la conquista de México, ¿no? Vemos personajes como don Fernando de Tapia, Conín, que fue cacique y gobernador de Andamaxey, San Miguel, fundador de Querétaro. Ujú. Vemos también la expedición de Pedro Alvarado en Guatemala, con más de 6.000 indios auxiliares. Españoles nada más habían 250, imagínense. O sea, Claro, entonces no eran tan auxiliares entonces, ¿no? no, era prácticamente, es que yo siempre he dicho que los verdaderos conquistadores de América fueron los indígenas mexicanos, ¿no? Pero Mm. si quieres seguimos hablando. También está la campaña contra los indios yaquis de Sonora, perdón, que Diego Martínez de Urdaide logró una alianza con Pimas y Mayos y logró formar un ejército de 2.000 a 4.000 indios auxiliares y solo Ujú, 40 españoles. O sea, ujú. prácticamente el ejército es indígena. Vemos también el caso de los indios Y chichimecas. digamos que los auxiliares son los españoles, ¿no? Perdón que te interrumpa, Sí, pero es que exacto. tus comentarios me permiten incidir en el problema historiográfico. No son auxiliares, son auténticos protagonistas de la conquista, sí articulados por una empresa hispana, pero son los protagonistas. Y en ese sentido los españoles son los auxiliares, en realidad, ¿no? Exacto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Pero bueno, para que a mucha gente a lo mejor entienda, pues digo estas palabras. También vemos el caso también de los indios chichimecas al norte de México, que fueron dragones de cueras defendiendo la frontera. Se dice también de que los tlaxcaltecas fueron junto a Miguel López de Legazpi llevados a las Filipinas para su conquista. Inclusive también se llega a decir que tlaxcaltecas llegaron a incurrir en la conquista del Perú. ¿Qué tan cierto es esto? Porque esta última teoría se dice que no puede ser verdadera. Pues mira, yo la verdad es que la desconozco, no se la he leído a nadie de mis colegas. Uh No -huh, sé si algún colega en el que tú has encontrado el dato, pues haya encontrado una documentación distinta, pero yo ese último dato uh lo -huh. desconozco. Por lo tanto, no lo puedo dar por cierto ni por falso. Será más en cuestión de averiguar. No sé si tienes la fuente de dónde lo tomaste. No la tengo aquí, pero prometo dejarla en los comentarios para que la gente pueda investigarlo. Perfecto, incluso yo mismo acercarme a ese documento y bueno, ver las fuentes en las que se basa para hacer ese acerto, que aunque fuese falso, en buena medida, pues sí respondería a unas lógicas, ¿no? De expansión de la monarquía y de cómo las poblaciones autóctonas pues incorporan esos ejércitos que van incorporando a su vez a las otras poblaciones, a las estructuras hispanas. Y bueno, sí, ciertamente no solo los tlaxcaltecas, sino que también los otomíes, otros habitantes de la cuenca del Valle de México, participaron activamente en esos proyectos de sometimiento. Y por lo tanto, les vamos a encontrar en zonas muy alejadas de sus lugares de origen.
por supuesto, utilizando las propias armas, pero también aprendiendo a utilizar las armas europeas, las escopetas, la ballesta, y muchos de ellos, sobre todo los que hacen la conquista del norte, como muy bien ha señalado, posteriormente se van a incorporar a las milicias de la Nueva España. Esto lo ha estudiado muy bien la doctora Raquel Huereca, tienen varios libros sobre el particular, se llaman así, Milicias Indígenas de la Nueva España, y analiza cómo estos grupos, pues, participan en la defensa particularmente del litoral del Pacífico Norte, en defensa de estas tierras y ante la previsión de cualquier ataque pirata. Entonces, bueno, pues son gente de la tierra y defienden su tierra como cualquiera, ¿no? En caso de una agresión o de una invasión. Correcto. Bueno, quería preguntarle sobre la introducción de su último libro, que dice que es importante no hablar de la conquista en singular, ¿no? Sino de las conquistas en plural. ¿Por qué es tan importante ese plural para usted? ¿Puede significar este pluralismo con los indígenas también? Ah, bueno, te agradezco muchísimo, Emilio, no solo la mención al libro, sino la atenta lectura que has hecho de él. Es un trabajo muy interesante, resultado de la colaboración entre distintos especialistas que nos dedicamos al proceso de conquista. Y yo he insistido en el plural, además lo hice con el editor de Silex, Ramiro Domínguez, y también con el coordinador de la colección Silex Ultramar, porque me parecía que este centenario era una oportunidad realmente de oro para difundir entre el público no especializado estas nuevas miradas que hemos construido sobre la conquista de América en general y de la Nueva España en particular. ¿Y por qué me empeñé en utilizar el plural conquistas? No es un empeño personal, un capricho, sino realmente se trata de subrayar la pluralidad de procesos que tuvieron lugar a partir de 1519 y de subrayar el hecho de que la conquista de México Tenochtitlan no concluyó ese proceso de conquista, sino que más bien fue el primer capítulo de una serie de conquistas que se van a extender, como tú muy bien lo acabas de explicar, a lo largo del siglo XVI y de toda la primera mitad del siglo XVII por los distintos territorios ya desde el entonces Nueva España. Para mí el dato más interesante es que la ciudad maya de Tayasal, que fue la última ciudad que cayó en poder o bajo el dominio de la monarquía hispánica, lo hizo hacia 1698. Y para entonces ya Sor Juana Inés de la Cruz, que todos ustedes conocen perfectamente Ujú. como la gran poetisa, ¿no? Del barroco hispano, pues ya se había muerto, ¿no? Entonces imagínense, Sor Juana murió y apenas está conquistando la última ciudad maya independiente. Y a partir de ahí inicia todo el proceso de colonización de las Californias y la fundación de nuevas poblaciones en las Californias, que supongo que todo el mundo lo sabe, pero a lo mejor no todo el mundo. Bueno, San Diego, San Francisco, Los Ángeles, pues eran ciudades que pertenecían a la Nueva España y fueron fundadas a lo largo del siglo XVIII. Por eso he preferido utilizar el plural conquistas para reflejar, aunque sea de forma sencilla, la complejidad de los procesos, su extensión a lo largo del tiempo y el hecho de que en esas conquistas van a participar muchos actores, ¿no? Y no podemos hablar ya de una conquista española, por más que efectivamente Hernán Cortés haya sido el articulador de ese primer asalto sobre Ciudad de México, sino, como tú también lo has dicho, los indígenas forman parte fundamental de ese proceso. Y además porque Cortés no fue el único conquistador, ¿no? Hubo muchos más capitanes castellanos que empeñaron hacienda, la vida, la salud en esas empresas buscando fama, gloria, honor y un lugar social en el conjunto de la monarquía hispánica. Justamente de eso quería preguntarle ahora, don Martín. ¿Sobre qué conquistador indígena usted resaltaría o le diera más importancia que todos deberíamos de conocer? Hace rato nombré a Conín, pero hay muchísimos más, como don Juan Bautista Valerio de la Cruz y cientos de indígenas. ¿Cuál usted diría que es el que tenemos que conocer todos? Malitzin, sin dudarlo, es la gran traductora cultural y que puso a dialogar a dos mundos, ¿no? Fue la que fue capaz de descifrar el pensamiento de los castellanos, fue la que fue capaz de descifrar, digámoslo así, el corazón de esos aliados indígenas, porque pertenecía a ese mundo,
fue capaz de dirigir los ejércitos hacia una ciudad o hacia otra, mostrarle a Cortés con quién podía negociar y con quién no, porque era aliado declarado de Moctezuma, de los mexicas, y por lo tanto pues sabía que por allí no había ninguna oportunidad. Fue la que fue capaz de tejer alianzas femeninas con las propias hijas de los caciques de Tlaxcala, la que pudo entrar en diálogo con la hija de Moctezuma, y por lo tanto yo creo que si hay un personaje clave junto con Cortés, evidentemente, y otros capitanes, pues es la propia Doña Marina. Le recomiendo, sugiero a nuestro público auditor el libro de Camila Townsend, se llama así Malitzin, una mujer indígena. Es verdad que también tenemos muy poquitas fuentes documentales, conocemos poco a través de ella de las crónicas, pero a pesar de esas dificultades, la profesora Townsend ha logrado construir una biografía muy plausible sobre Doña Marina y su importancia cultural, lingüística, incluso como estratega, ¿no? A lo mejor esperabas otra respuesta, pero yo como experto sin duda pienso que el personaje es Malitzin. Sí, sin duda alguna no se comprendería la Nueva España sin la Malinche, ¿no? Eh, y bueno, para cerrar ya el podcast, don Martín, como bien señaló hace unos instantes, que la conquista es una serie de conquistas al final, ¿no? Y que en tiempos post de la monarquía hispánica se siguió conquistando pueblos indígenas y durante la época republicana mexicana y también de muchos países de Hispanoamérica, como el caso de Argentina o Venezuela, pues se siguieron dando. Un caso Chile. de Chile también, por supuesto. Un caso a resaltar es los indios apaches en el norte de lo que sería el Mm. territorio mexicano y sur estadounidense, ¿no? ¿Qué nos tiene que contar sobre esta etapa de conquista republicana sobre los indígenas? Pues que es una etapa muy compleja también. Yo, como bien sabes, soy especialista más de Uh la -huh, Trinity del siglo XVI, pero sí que pues es una etapa igualmente compleja y creo que igualmente dolorosa. Al final el Estado-Nación del siglo XIX se asienta sobre pilares perfectamente delimitados, ¿no? La lengua, la religión y algo que hoy pues es terrible desde nuestra perspectiva del siglo XXI, pero no del siglo XIX, la idea de raza y de una unidad racial. Y por lo tanto, esas repúblicas latinoamericanas pues buscaban imponer una homogeneidad racial en el territorio, y eso llevó a distintos gobiernos, como bien ha señalado, y hay que insistir en ello una y otra vez, en Argentina, en Chile, en México, en los Estados Unidos y en otras poblaciones, bueno, Brasil, por supuesto, acabar con las poblaciones indígenas, arrasarlas, arrasar su cultura, a imponerles la lengua castellana, a incorporarlos al Estado, a despojarlos de sus tierras, a quemarles sus casas, sus poblaciones, anular sus tradiciones culturales. Y eso, hay que insistirlo una y otra vez, fue hecho por el Estado-Nación del siglo XIX. Que sepamos y podamos comprender las lógicas a partir de las cuales actuaron esos gobernantes no nos exime de comprender por qué los movimientos de resistencia indígena llevan, ¿cómo decirlo?, acumulando años, siglos finalmente de despojos y de violencia, que en fechas como esta, tan significadas por los centenarios hispanos, pues saltan a la arena pública, al debate político, y hay una serie de reivindicaciones. Debemos comprender que esas comunidades han sido fragmentadas, fracturadas, para comprender por qué hoy en el siglo XXI pues hacen ese tipo de reclamos y por qué en muchos casos esos reclamos o ese dolor acumulado a lo largo de los siglos pues se va manifestando en acciones públicas de naturaleza política, como el derribo de estatuas o el cuestionamiento de los relatos fundacionales en toda América Latina, y porque Colón pues baja de los pedestales. Entonces, me parece que las repúblicas latinoamericanas, ahora desde el siglo XXI y con la tranquilidad, ¿no?, que nos da el tiempo transcurrido, con la serenidad propia de la disciplina histórica, pues tenemos que revisar
esos procesos, perdón, tan dolorosos para las comunidades indígenas de todo el continente. Hace un ratito señalabas a los Ujú, yaquis de Sonora, que fueron prácticamente exterminados por el gobierno de Porfirio Díaz, y los que lograron sobrevivir fueron enviados a las haciendas henequeneras a trabajar prácticamente como esclavos. Las fuentes dicen peones, en la práctica ujú. eran esclavos, ¿no? Esclavos como en Roma en pleno siglo XX. Pues claro, muchas de esas comunidades decidieron arrojarse al mar, ¿no? Y junto con sus hijos para no sufrir esa violencia. Eso lo cuenta el periodista norteamericano John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro. Es un periodista norteamericano que recorre en nuestro país en los últimos años el porfiriato y relata pues estos episodios tan dolorosos para las comunidades indígenas yaquis. Así que creo que pues todos, ¿no? Las naciones, tanto España, por supuesto, pero las repúblicas latinoamericanas, tenemos que hacer un ejercicio de revisión histórica y asumir la responsabilidad que se ha tenido en esos procesos de conquista, no tanto para volver al pasado, porque el pasado es el que es, no podemos seguirlo cargando, sino sobre todo para mirar al futuro, reconocernos en ese pasado, reconocer las deudas históricas y trabajar en conjunto por la mejora de las condiciones de vida de todos los habitantes, independientemente de su lengua, de su procedencia étnica. Pues de cara a un siglo XXI que tendría que ser más justo y equitativo y en el que efectivamente las comunidades indígenas en muchos casos siguen siendo marginadas y despojadas de sus tierras y sus riquezas. A lo mejor ya no por el Estado, pero sí pues por las grandes compañías internacionales, ¿no? Y, pues, casos, o sea, hay mil casos que podríamos traer a colación en Brasil, en México, en Chile, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, nada, si algo sirve la historia, pues es para ayudarnos a comprender el presente. Sí, bueno, me hizo recordar, ahora que señaló el caso de los indios yaquis, de los otomacos en Venezuela, les pasó algo Ujú, similar. Cita Humboldt que habían más de 5.000 en los llanos venezolanos antes de la independencia y después de la independencia fueron prácticamente exterminados. También hay casos como los indios guayqueríes, como los chaimas, mm, eh, miles de tribus, bueno, miles no, cientos de tribus en Venezuela, que después de las independencias muchos trabajaron como peones en ujú, haciendas y muchos inclusive fueron sacados de misiones y obligados no solo a pelear en las guerras de independencia a favor de un bando, sino también a ser peones de haciendas o esclavos, como usted bien dice, porque prácticamente no recibían ningún salario, ¿no? Eso pasó sí, también en Venezuela y hay que saberlo reconocer, ¿no? Y sí. sí, me decía. Sí, sí. Sí, ¿no? Y que además esos trabajos eran en haciendas, pues, azucareras, enequeneras, cafetaleras de plátano, y pues trabajo muy duro, ¿no? Y como bien dices, no remunerado, y si lo era, las deudas que les hacían generar, ¿no? Por la venta de comida, pues hacían que fueran deudas impagables y se convertían en esclavos por deudas, como en el sistema romano. Entonces yo creo que una de las cosas que tendríamos que estudiar ahora pues es cómo y en qué medida ese Estado-nación del 19 fue el que realmente acabó con las comunidades indígenas. Lo sabes, lo has leído en mis textos y en algún artículo que ha sido publicado en prestigiosos diarios. Yo nunca estaría de acuerdo en utilizar el término genocidio para referirnos a lo que ocurrió en el siglo XVI, si entendemos por genocidio esa destrucción sistemática de las poblaciones, como dice la ONU, por motivo de raza, ¿no? Ideología, religión, etcétera. Pero si utilizamos esa definición que utiliza la ONU, el término genocidio sí que se puede aplicar a las políticas de destrucción sistemática del siglo XIX de las comunidades indígenas en las distintas repúblicas latinoamericanas. Entonces, bueno, ahí creo que tenemos una tarea pendiente de reconocimiento. Sí, sobre todo pueblos indígenas, por ejemplo, cito otra vez los casos de Venezuela, que son los que conozco más, Ujú, como los caquetios y los huayqueríes, que eran durante la época de la monarquía hispánica indios del Real Corona, con muchísimos privilegios, como puede ser los tlaxcaltecas en México, y que después de la ujú. independencia prácticamente pues entran en este genocidio, porque hay que hablar como usted bien señala. Así que bueno, encantado de haberlo tenido una vez más aquí en Venezuela Provincial. Don Martín, es todo un honor y sabe que Venezuela Provincial es su casa y cuando quiera
pues tiene las puertas abiertas. Las cámaras son todas suyas para despedirse de nuestro público. Al contrario, Emilio, soy yo quien agradece esta oportunidad de conversar, bueno, contigo y por supuesto con todo tu auditorio y de encontrar esta ventana a la historia, a nuestro pasado compartido, reflexionar sobre él y sobre todo con la idea, y esto sí lo considero fundamental y con eso cierro y me despido, de seguir construyendo puentes, caminos de ida y vuelta entre ambos lados del Atlántico para conocernos y reconocernos en nuestra herencia cultural común. Ciertamente con nuestras diferencias, que pueden ser incluso de acento, de idiomáticas, de alguna comida, de horarios de comida, ¿por qué no? Pero detrás de esas diferencias tenemos muchos elementos en común y yo creo que el camino pues es conocernos y reconocernos mutuamente, insisto, en esa herencia compartida. Muchísimas gracias, Emilio, y hasta la próxima. Hasta la próxima y le mando un fuerte abrazo hasta México lindo y querido, don Martín. Igualmente. Adiós.